¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos a todos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos algo especial, no sé si muchos sabían, pero les comento, mi esposo y mi hijo Humber no están, se fueron a una conferencia de Alfa, entonces ahorita andan por allá. Pero bueno, lo bueno que Dios está en todas partes, ¿verdad? ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos, Señor. Como cada domingo, Señor, apartamos este tiempo para ti. Este tiempo, Señor, para estar todos juntos, unánimes, en armonía, Señor, para alabarte, glorificarte, Señor, y para sobre todo escuchar tu palabra como iglesia, Señor, como cuerpo de Cristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, que tú nos hables, Señor, que prepares nuestros corazones para escuchar tu voz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el día de hoy yo les quiero hablar del llamado de Jesús. Les quiero hablar sobre, no sé, bueno, los que tienen hijos, a las mamás o papás nos llega a pasar que le hablamos, fulanito de tal, y te dice, mande, ven por favor, ahorita. Y ese ahorita pueden pasar 5 minutos, 10 minutos, y tienes que volverle, fulanito, mande, ven, te estoy hablando, sí, ahorita voy. Y ese ahorita, si no les vuelves a hablar, pues pueden pasar 15, 10, hasta que no vas al lugar y les, oye, te estoy hablando. Ay, es que estaba, no sé, X. Pero ese ahorita no llega. Y es tan importante entender, o no sé, a lo mejor las personas que ya no son tan niños y las personas mayores de edad que a veces te dan una instrucción, y también dices, sí, luego lo hago. ¿Y cuándo llega ese luego? Pues a veces hasta se te olvida y ya se te traspapeló el luego, ¿verdad? Y, ¿sabes qué? Sí vi tu mensaje, pero pues se me pasó y no hiciste las cosas. Y yo les enseñaba a mis hijos cuando ellos eran pequeños, ahorita es ahorita. Así que no me digas, ahorita lo hago o ahorita voy, porque si no lo haces, me estás mintiendo. Y ya sabían ellos cómo les iba si me decían mentiras. Entonces no te comprometas, de hecho la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si tú dijiste sí y algo se te atravesó por el camino y vas a querer cambiar tu sí por no, piénsatelo. Porque la Biblia dice que aprendamos que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. O sea, que cumplas tu palabra y que hagas lo que dijiste. Y nosotros podemos ver en la Biblia cómo Jesús llama a sus discípulos y les dice, ven. Y ellos dejan todo y van. No le dijeron ahorita. O no le dijeron, sí, luego. Dice que en el momento, yo veo que cuando Jesús llamó a Pedro, dice que él dobló las redes, las dejó y se fue. Y yo le decía a mis hijos, mira, si tú te acostumbras a decirme a mí como mamá o como papá, ahorita lo vas a hacer con Dios. Dice la Biblia, si no obedecemos a nuestros padres terrenales que vemos, ¿cómo vamos a obedecer al Padre Celestial que no vemos? Entonces a mí eso se me quedó tan grabado que yo dije, yo quiero que mis hijos aprendan a obedecer la voz de Dios y que no le digan ahorita o que le digan luego, porque con Dios las cosas no son así. Ustedes recuerdan, o los que no recuerden, en la Biblia dice en el libro de Éxodo, que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto había una nube y había una columna de fuego. En el día había una nube para darle sombra.
Y si la nube se movía, ¿qué creen que tenían que hacer todos? Agarrar sus tiliches y vámonos, porque la nube se está moviendo. Quiere decir, Dios quiere que caminemos y que vayamos donde Él nos lleva. Y agarraban todas sus cosas, quitaban las tiendas de campaña y vámonos. Y en la noche había una columna de fuego que los calentaba y que les daba luz. Si esa columna se movía de noche, ¿qué creen que tenían que hacer? Agarrar sus cosas y vámonos. Y era la manera como Dios dirigía al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en muchas ocasiones en el desierto se dio cuenta que hay que obedecer a Dios. Porque cuando se negaron a obedecer a Dios, les fue como en feria. Entonces, si se movía la nube, rápido agarra tus cosas y vámonos. El que se quedara iba a vivir las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Y de alguna manera Dios nos enseña que Él nos guía y que Él nos lleva. Nosotros podemos ver en la Biblia que cuando estaba Jesús ya en esta tierra, o sea, el Hijo de Dios en esta tierra, vino un hombre que decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Quién era ese hombre? Era Juan el Bautista. Juan el Bautista andaba anunciando: el reino de los cielos se ha acercado. No decía va a venir, decía se ha acercado, o sea, ya está aquí. ¿Cómo sabían que el reino de los cielos se había acercado? Porque ya estaba Jesús en la tierra. Y por eso decía, se ha acercado. Y por primera vez escuchamos que en el Evangelio dice arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Evangelio quiere decir buenas noticias. Mucha gente ha relacionado la palabra evangelio con algo religioso, y la palabra evangelio no tiene una connotación religiosa, para nada. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. En aquella época no había periódico, no había televisión, no había la radio, mucho menos internet. ¿Cómo creen que se daban las noticias? Salía un evangelista, una persona a la calle y decía: fíjense que el evangelio ha llegado. La gente decía: ya llegó el evangelista, ya llegó el que nos va a dar las buenas noticias. El rey fulano de tal va a dejar a su hijo como rey cuando él muera, y daban las noticias en la calle y la gente se juntaba alrededor del evangelista, del que estaba dando las noticias, para enterarse de lo que estaba pasando. Aquí vemos a Juan el Bautista fungir como evangelista, porque está diciendo el reino de los cielos, o sea, estaba gritando: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y bautícense para que puedan ser salvos. Y entonces dice que la gente venía al río Jordán y eran bautizados por Juan el Bautista. Y les estaba hablando de un arrepentimiento, les estaba diciendo: tienen que arrepentirse para poder acercarse al reino de los cielos. Como les decía, evangelio quiere decir buenas noticias o noticias felices. Y entonces podemos ver algo completamente diferente cuando nosotros vemos el evangelio o la palabra evangelio como algo religioso. Luego queremos o creemos que el evangelio es algo religioso y tienes que conocer el evangelio, hasta le decimos a la gente: tienes que conocer el evangelio para que entiendas, y es como si le dijeras: tienes que conocer las noticias, y la gente te diría: pero ¿de qué noticias me estás hablando? ¿Verdad? Y a veces pensamos que una religión es la que nos va a llevar a la presencia de Dios. Y en esta época, en estos tiempos,
pues yo creo que nos faltarían dedos en las manos para contar la cantidad de religiones que hay sobre la tierra. Y cada religión te va a poner reglas para acercarte a Dios. Hay religiones que te dicen, no puedes, las mujeres no pueden usar pantalón, las mujeres no se cortan el pelo, las mujeres no se maquillan, no sé, y les ponen muchos requisitos y a los hombres tales y tales requisitos y piensan que cumpliendo esos requisitos van a llegar al cielo. Hay otras religiones que te dicen, por decir algo, porque yo no me la sé, le vas a dar 20 vueltas a esto, vas a prender una vela amarilla, vas a repetir muchas veces estas palabras y eso te va a llevar al cielo. Y podemos platicar de muchísimas religiones y muchas religiones te dan su metodología para poder llegar al cielo. Pero Jesús vino a traer las nuevas noticias. ¿Cuáles son esas nuevas noticias del reino de Dios? Pues en Génesis 1 y 2, desde un principio podemos ver que Dios creó. Y vemos el jardín del Edén. Ya hemos hablado mucho de esto, pero sí queremos que nos quede claro. ¿Cuál es nuestra concepción o nuestra manera de entender qué es el cielo? Ve el jardín del Edén. Así es el cielo, así es el cielo. El cielo en la tierra era el propósito de Dios. ¿Qué es el cielo? El lugar donde habita Dios. El jardín del Edén era el lugar donde habitaba Dios, ¿sí o no? Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se paseaba en el huerto. Y por eso cuando vemos la construcción del templo de David, ustedes pueden ver cómo Dios le está diciendo y ponen unas figuras de árboles y ponen figuras de frutos y ponen figuras porque quería que el hombre se diera cuenta que quería que regresáramos al huerto del Edén, que regresáramos como fue el original en el principio. Y aquí Dios nos está diciendo en Génesis 1 y 2, que hemos sido creados para vivir en un mundo perfecto, porque en el huerto del Edén era perfecto, no necesitaba nada. Dice que del huerto subía un vapor que era el que humedecía, ni siquiera había lluvia en esa época, porque no se necesitaba la lluvia, todo era perfecto, es como si hubiera hecho Dios un vivero con todas las condiciones de humedad, de calor, de aire, de todo lo que se necesita para que hubiera esa vida ahí. Y ahí puso al hombre y a la mujer. Y ahí había la convivencia. Nosotros lo leemos en un solo versículo y pensamos, bueno, al menos yo así lo percibía, como que fue cosa de un momento la relación de Dios con los seres humanos. Pero no. Porque dice que se paseaba con ellos en el huerto y había una relación de Dios con los seres humanos y estaban platicando ahí y todo eso. Eso era el plan original de Dios, que así viviéramos por la eternidad con Él en un mundo perfecto, en una tierra perfecta. Y una relación correcta entre Dios y los hombres y entre los mismos seres humanos. Yo no puedo ver en la Biblia que Adán y Eva discutían, o que se tenían envidia, o que se tenían coraje, o que andaban con chismes, o que andaban en competencia, porque Dios los creó perfectos. Y la humanidad, porque eso quiere decir Adán, y Eva quiere decir vida, convivían en armonía. Y todo era perfecto, tanto el ambiente como la relación entre ellos. Humanidad entre ellos y humanidad con Dios. Todo era perfecto. Ese era lo ideal que Dios había diseñado.
Pero ¿qué pasó? Que el hombre decidió, o la humanidad decidió tomar sus propias decisiones. La humanidad decidió hacer a un lado a Dios, no tomarle en cuenta, y yo voy a hacer lo que yo quiera. Y por eso comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran y desobedecieron a Dios. ¿Y qué empezó ahí? Desde que Eva dice en Génesis, vio que el árbol era bueno, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, dijo, lo mismo que Satanás, yo quiero ser igual a Dios. Eso fue lo que dijo Eva y eso fue lo que la humanidad quiso hacer. Y en este tiempo donde ellos decidieron hacer lo que ellos quisieron, se perdió la comunión con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice que lo sacó del huerto y puso un serafín ahí afuera del huerto con una espada, dice, de fuego, para no permitirles el regreso. No sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en pecado. Y por eso lo sacó del huerto. Y el hombre siguió tomando sus decisiones de hacer como él quería y no tomaban en cuenta a Dios. Y a partir de ahí pues ya todos conocemos la historia de la humanidad y la humanidad pues a veces vamos de peor en peor, pero seguimos tomando nuestras propias decisiones y no tomamos en cuenta a Dios. Yo he escuchado de personas que dicen, bueno, yo soy un ser humano pensante, inteligente y creo que yo solo puedo solucionar mis problemas. Creo que no necesito de nadie, porque si alguien viene a decirme cómo haga las cosas, entonces me está manipulando. Y esa palabra manipulación la he escuchado mucho. Los niños ya les dicen a sus papás, no me estés manipulando. Los adolescentes ya les dicen a los papás, no me estés manipulando. Los empleados ya les dicen a los jefes, no me estés manipulando. ¿Verdad? Porque ahora ya sienten manipulación por todos lados. ¿Por qué? Porque nos hemos rebelado a la autoridad. Llámese papá, llámese jefe, llámese el líder del equipo, pero nos rebelamos en contra de la autoridad y decimos no me manipules, porque no queremos someternos a nadie y pensamos que nosotros solos podemos resolver nuestros problemas o podemos decidir por nuestra vida. Y en ese entonces el pueblo de Israel estaba esperando un rey. Y ellos cuando le pidieron un rey a Dios, el profeta Samuel les decía, es que si ustedes piden un rey, van a tener que obedecer al rey, van a tener que someterse al rey, van a tener que pagarles impuestos al rey, el rey va a decidir sobre ustedes. Y dijeron, eso es lo que queremos. Queremos un rey, le pidieron un rey al profeta Samuel y fue cuando pusieron a Saúl. Y a partir de ahí vinieron reyes, pero ellos seguían estaban esperando un rey supremo. Y ese rey iba a ser el rey que venía, el Mesías, el ungido, que venía enviado de Dios. Y estaban esperando a ese rey. En este tiempo, cuando Juan el Bautista estaba anunciando el reino de los cielos se ha acercado, todo mundo durante toda la historia del pueblo de Israel seguían esperando a ese rey. Y llegó ese rey, que era Jesús, pero no lo conocieron. Por eso dice en el Evangelio de San Juan, a los suyos vino, pero no le recibieron, no le reconocieron, mas a los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Porque estaban esperando durante generaciones y generaciones a un rey, y el día que llegó el rey no les gustó. No, nosotros no queríamos ese tipo de rey.
y no les gustó el rey que había venido. El rey que regresaba, que venía y que vino a cambiar al mundo por completo. A eso vino Jesús, a marcarnos la pauta cómo es el reino de los cielos, porque dice el reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente ha querido quitar el reino de los cielos de la tierra y decir que la tierra se va a quemar un día y que se va a acabar y que va a haber explosiones nucleares y de alguna manera quieren exterminar la tierra porque dicen no es posible que en este planeta tan mal, tan corrupto, pueda regresar el Rey Jesús. Y déjame decirte que no. Dios va a transformar y nosotros también tenemos parte en esto, la transformación para recibir al Rey, porque ¿cuántos de ustedes sabían que Jesús va a regresar? Jesús va a regresar. Él se fue, pero va a regresar. Les dijo a sus discípulos, voy a regresar. Y nosotros estamos esperando el regreso de Jesús. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Estás preparado para recibir al Rey? ¿O va a pasar lo mismo que le pasó en aquella época a la gente que dijeron, no, no es el Rey? Reconocer al Rey. El reino de los cielos consiste en que el mundo material que Dios creó será restaurado con el fin de que dure para siempre, por la eternidad. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Vemos nosotros que Jesús elige a sus discípulos y vamos a leerlo por favor en Marcos capítulo 1 del 16 al 20 y dice: pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaba la red y al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, los haré pescadores de hombres. Y al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando las redes, y enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, se fueron con Jesús. Enseguida los llamó a ellos y se fueron con Jesús. ¿Le puedes cambiar, por favor? Entraron a Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Bueno, hasta ahí vemos nosotros aquí a estos discípulos. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron lo que estaban haciendo. No le dijeron, deja ir a mi casa, hago una maleta, a lo mejor dejo encargado al perro, no sé, voy a lavar unos trastes, dejo las sábanas limpias, no sé, voy a ver si se quedó la bodega con comida. Pues no, ¿cómo me llamas así de repente? Y ven y sígueme y pues yo con todo lo que tengo que hacer. Dejaron lo que estaban haciendo. Vemos que unos estaban en la barca, se bajaron de la barca y le dijeron al papá, ahí te ves, hay que te ayuden los jornaleros, pero nosotros nos vamos con Jesús. Así fue el llamado y así fue la respuesta. Fue algo inmediato, no se la pensaron. Jesús les dijo, sígueme, y ellos inmediatamente le siguieron. Nosotros podemos ver que cuando ellos andaban con Jesús, Jesús enseñaba, y lo vimos la semana pasada con la pastora Raquel, que decía que enseñaba con autoridad. ¿Qué quiere decir con autoridad? Porque lo que él decía, se hacía. Le decía, sé sano, era sano. Le decía, bendecía los alimentos y el pan se multiplicaba. Lo que él decía, le decía a los demonios, salte y vete fuera, y salían de las personas.
Por eso dice la palabra de Dios que Él enseñaba con autoridad. Y entonces, al escuchar las palabras de Jesús, estas personas que les dijo, sígueme, se actuó inmediatamente y le siguieron. Cuando Jesús les dice, sígueme, inmediatamente dejan su trabajo y lo siguen. Jesús les dice, quiero que yo sea su prioridad por encima de tu familia. Quiero que me conozcan, quiero que me amen, que entiendan lo importante que soy yo. Yo no quiero pasar a segundo término. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos puesto a Jesús en segundo lugar? Bueno, la Biblia dice, pero no hay que tomarla literal, para lo que nos conviene, ¿verdad? Pero cuando Dios nos está pidiendo algo, tenemos que obedecer a lo que Él nos dice. Dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, a sus hermanos, a sus hermanas y aún de su propia vida, no puede ser mi discípulo. Discípulo quiere decir el que se disciplina. Pero a veces no nos conviene la disciplina de Jesús y buscamos una salida. Y buscamos para no hacer la voluntad de Dios. Y aquí no está diciendo que odies a tu papá, a tu mamá y a tus hermanos. Está diciendo, quiero ser prioridad sobre de ellos. Quiero ser prioridad sobre cualquier otra persona en tu vida. Porque ¿qué crees? Que cuando Jesús no es tu prioridad, Dios nos manda a hacer algo y no le vamos a obedecer. Porque siempre vamos a tener un pretexto. No, es que ahorita no puedo porque mi hijo, no es que ahorita no puedo porque mi esposo, es que ahorita no porque… Y siempre vamos a tener, y no nada más sobre personas, a veces sobre el trabajo o sobre actividades en la casa. Y no le damos la prioridad a Dios. Vemos que darle la prioridad a Dios es algo tan importante como les platiqué en un principio. Si la nube se movía, se tenían que mover ellos. Ahí no había cosa de que no le voy a dar prioridad, porque ya sabían que si no se iban con todos detrás de la nube, pues iban a quedar solos en el desierto. ¿Se acuerdan ustedes que caía maná todos los días? Si no seguían a todos, pues iban a quedar sin comida. Les hacía sacar agua de la roca. Si no seguían a todos, iban a quedar sin agua. Entonces, iban a sufrir las consecuencias de no poner a Dios en primer lugar. Y Dios, por medio de esta enseñanza, nos está hablando de que pongas a Jesús como prioridad. Nos está diciendo que quiere que Él sea nuestra prioridad en nuestra vida. Entender el regalo que tenemos de parte de Dios. Es un regalo que nos ha dado Dios a su Hijo Jesucristo. Pero Jesucristo no nada más es nuestro Salvador, nuestro sanador, Él es nuestro maestro para esta vida. Hace muchos años cantábamos un canto que decía, y no sé dónde estuviera si yo no te tuviera. Porque la verdad que sin la guía de Dios estamos perdidos, completamente perdidos. Tú puedes voltear y ver a la gente sin Jesús y cómo se están destruyendo unos a otros y cómo destruyen su propia vida porque no siguen la guía de Jesús, la enseñanza de Jesús, porque quieren hacer conforme a su propia sabiduría. Uno de los salmos dice, no seas sabio en tu propia opinión,
sino que confiemos en el Señor. Dice, y Él te guiará por todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Estamos conscientes y seguros que si nosotros decidimos, vamos a echar a perder nuestra vida. Necesitamos esta guía de parte de Dios y necesitamos entender que Jesús y el Espíritu Santo son un regalo que Dios nos ha dado para podernos guiar. Hace muchos años, bueno, no tantos, hubo un evento, no sé si ustedes lo recuerdan, donde un equipo de fútbol se quedó atrapado en una cueva subterránea, creo que fue en Indonesia, donde un equipo de fútbol de niños se quedó atrapado. Entraron a una cueva, estaba normal, podías entrar caminando, se adentraron a la cueva y empezó a llover en otra ciudad, ni siquiera ahí. Pero empezaron a crecer los ríos subterráneos y se inundó la cueva. El equipo de fútbol, creo que eran 13 personas en total, con todo y el entrenador, se quedaron atrapados allá. El entrenador, un chavo un poquito más grande que ellos, los llevó todavía más internamente para que no los alcanzara el agua, y cuando se dieron cuenta no se podía entrar a la cueva. Se hizo mundial esto, o sea, a nivel mundial se supo, fueron buzos expertos en cuevas de muchas partes del mundo, eso creo que fue, no me acuerdo, les mentiría, en de los 2000, pero no me acuerdo en cuál, y fueron expertos, y hubo buzos que no eran expertos en cuevas, y uno de ellos se ahogó. Espeleólogos creo que les llaman. Entonces, uno de los buzos expertos en cuevas entraron y empezaron a poner una guía. Empezaron a poner cuerdas sobre las rocas con luces y llegaban a ciertas áreas donde estaba despejado, pero no estaban los niños ahí. Y seguían buscando por las cuevas, y eran kilómetros y kilómetros, no crean que eran metros, eran kilómetros y kilómetros que tenían que bucear, y por fin después de muchísimos días, ya los niños llevaban como 13 días, 18 días sin comer, ya estaban todos flaquitos, por fin los encontraron. Pero para regresarte, los expertos tenían que ir agarrando las cuerdas. Agarraban las cuerdas porque pues en una cueva de ríos subterráneos, cuando está revuelta el agua, no ves, aunque traigas luces, no ves, porque está revuelto, es como si te metieras al lodo, no ves nada. Y las cuerdas tenían, no sé qué les habrán puesto, pero se iluminaban en ciertas partes. Pero casi tenían que ir a tientas porque en cuevas pues de repente vas y chocas, te golpeas aquí, te golpeas allá, y eran los expertos los que llevaron eso, y solamente expertos podían entrar porque hubo unos de la marina que quisieron hacerlo y por poco se ahogan. Dijeron, no es lo mismo bucear en el mar que bucear en una cueva donde no ves nada. Bueno, estuvo muy interesante eso. El chiste es que si no veían esta guía, si no se agarraban de la guía, se iban a perder, que fue lo que le pasó al buzo. Se soltó, no la pudo encontrar, se le acabó el oxígeno y se murió. Porque se soltó de la guía. Jesús es nuestra guía. Y si tú te sueltas, puedes llegar a perecer. Es importante que atendamos este llamado, porque este llamado no les estoy hablando de que dejes tu trabajo, así como lo hizo Pedro, o que dejes a tu papá y tu mamá y te vayas con Jesús. Te estoy hablando de que cuando tú escuchas
la voz de Dios y te dice por ahí no, le hagas caso. Que cuando te dice camínale para acá, le hagas caso. Que no seas sabio en tu propia opinión, sino que confíes en Dios. Dice el Salmo, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque vas a perecer tarde que temprano. Nos equivocamos constantemente y yo puedo ver estas cuerdas en estas cuevas oscuras ser la guía de Dios. Y estamos caminando en este mundo con tanta confusión, porque hay mucha confusión, mucha, que si no nos cuidamos, nos dejamos engañar. Dice en el libro de Romanos, en el 12:2, dice, no te adaptes a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero luego nos bombardean con tantas ideas y con tantas cosas que nos llegamos a confundir, que si la manera de educar es así, no, a los cuantos años ahora los pedagogos dicen que es asá. Y ahí le andas haciendo caso a los pedagogos y educas de una manera y de otra. No, que los matrimonios para que funcionen debes de darle su tiempo libre al esposo y su tiempo libre a la esposa, cada quien que se divierta por su lado. Ideas del mundo. Y la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo y que estemos siempre juntos, pero el mundo siempre nos va a dar ideas. No, al niño déjalo ser. El niño deja que viva su vida como quiera, no le pongas límites, no lo regañes porque lo vas a traumar, mucho menos un castigo físico, y le hacemos caso. Y al rato el muchacho todo rebelde ya en drogas y se mete a delinquir y todo eso. ¿Por qué? Porque lo dejaron hacer lo que quería, porque no se le pusieron límites. El mundo siempre nos va a dar ideas, siempre. Pero tenemos una guía. Yo puedo ver, cuando veía estas cuevas con ese fango y cuando llovía venía la tempestad, porque en eso de que estaban rescatando se vino la lluvia en serio y los muchachitos tuvieron que irse todavía a otro lado más alto, pero ya no les quedaba oxígeno porque se estaban gastando el oxígeno del pedacito donde vivían. Hagan de cuenta que era la plataforma, lo único donde podían estar, y todo lo demás era agua y el techo muy abajo, y ya les quedaba poquito oxígeno, ya muchos estaban quedando dormidos y estaba la tormenta tan fuerte que los ríos estaban tan revueltos que no se veía nada, pero los buzos no se soltaban de la guía. Y hay veces que podemos tener tanta confusión. Hay veces que estás en problemas tan fuertes y tan difíciles que no sabes qué hacer y vas a escuchar voces. Es que deberías de hacer esto, es que no deberías de hacer aquello, es que le deberías de probar por este lado, no, es que mejor por este otro, y no sabes por dónde, pero tenemos una guía, es la guía del Espíritu Santo. Jesús les dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a dejar a mi Espíritu Santo, que es el que les va a guiar a toda verdad. Y tu parámetro tiene que ser la palabra de Dios. Ese es tu parámetro. Ayer tuvimos una sesión con adolescentes y los adolescentes en una pregunta que pusieron, ¿y cómo me va a hablar Dios? Por medio de su palabra. Busca la palabra de Dios, ponte a leer la palabra de Dios. Dice ahí mismo que es como que encontraras ahí la vida. A esa forma, cómetela desesperadamente. Dile, Señor, quiero llenarme de tu palabra para que el día que yo tenga que tomar una decisión, tú la traigas a mi memoria y me digas, por ahí es. Pero no confíes en tu propia prudencia. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos.
Pon la palabra de Dios en tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad. No te sueltes de la mano de Dios. Agárrate fuerte, agárrate firme. Él ya nos prometió: nunca te dejaré ni te desampararé. Él te va a tomar de la mano, pero tú decides cuando te sueltas. No te sueltes. Mantente firme, mantente de su mano y Él te va a guiar a toda verdad. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y vamos a poner nuestro corazón delante de Dios. Yo no sé si tú traigas alguna situación donde no has podido tomar una decisión, o donde a lo mejor decidiste y te equivocaste porque no tomaste en cuenta a Dios. Pero creo que es el momento de decirle: Señor, ayúdame. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Queremos decirte: haznos dóciles a tu voz. Haznos obedientes a tu voz. Que no te digamos ahorita, que no te digamos después. Que sepamos ponerte como prioridad. Yo sé, Señor, que a veces nos cuesta trabajo ponerte como prioridad cuando hemos estado acostumbrados a tener otras prioridades. Pero hoy, Señor, queremos venir delante de ti y decirte: Señor, aquí estoy. Quiero escuchar tu voz. Quiero ser obediente a tu voz. Ayúdame para no seguir cometiendo errores. Ayúdame para tomar decisiones correctas en medio de este mundo tan confuso. Y así la gloria de Dios llenará la tierra, porque es uno menos de la confusión, uno más para tu reino. Y que de esta manera, Señor, seamos luz, y que la gente que está a nuestro alrededor pueda venir a la luz y decir: enséñame a caminar en la luz en la que tú caminas. Quiero ser parte de esa luz. Padre, te damos gracias porque tú nos escuchas, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos amas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.